Bienvenida Nancy Olazábal, que ya está en línea. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Ah, está, listo, haciendo caso. ¿Estamos uniformados? Tu micrófono, José, tu micrófono. Vamos a escuchar a José Briceño, periodista de investigación y que por supuesto siempre está con lo último y además con un trabajo arriesgado y bien valiente, profesional. José, ¿cómo estás? Gracias, primo. Un gran abrazo a ti. Un gran abrazo a ti, a quienes siguen, a Rayo del Sur, a Café con Leche, en especial a nuestro equipo técnico. Esta mañana tenemos un tema que, la verdad, amigos, para este periodista es recurrente. En este medio de comunicación, primo, amigos, nos hemos referido innumerables veces a lo que sucede en la Administración de Justicia peruana. Dedicamos varios programas a detallar acerca de inconductas funcionales de magistrados y, sobre todo, levantamos la voz frente a investigaciones fiscales y procesos judiciales escandalosamente amañados. Esta vez la historia, amigos, esta vez el relato, nos lleva a la sede del Poder Judicial del Distrito de Chorrillos, específicamente al Juzgado Civil de esa corte. Pues ahí se está desarrollando una historia, un proceso judicial que en verdad debería preocuparnos a todos y que desde mi perspectiva en el que se habría configurado un legicidio constitucional contra el ciudadano Alexander Zúcar. Para saber más al respecto, damos la bienvenida a la doctora Nancy Olazábal, abogada del señor Alexander Zúcar. Doctor Olazábal, bienvenida a Rayo del Sur. Buenos días, señor Briceño. Agradezco su invitación y permítame felicitarlo porque pocos periodistas de investigación dan seguimiento a los casos como usted lo hace. Es más, su programa está permitiendo la visualización de los atropellos procesales a los que lamentablemente ya nos tienen acostumbrados algunos jueces del Poder Judicial, que casi en su mayoría de veces esos atropellos son en contra de la parte más débil, como en el caso del señor Alexander Zúcar Hampton, que ha sido víctima del abuso de poder ejercido dolosamente por varios miembros del Comité de Disciplina y del Consejo Directivo de la Asociación Country Club de Villa, quienes han usado sus cargos para perseguirlo, acosarlo, con el protervo fin de expulsarlo definitivamente de ese club al cual pertenece hace más de 40 años. Las facultades que tienen los directivos de una asociación no son, señor Briceño, una patente de corso. No pueden ser utilizados para deshacerse de los asociados que no les son gratos o les son molestos. Al señor Zúcar le iniciaron 3 procesos disciplinarios uno tras otro, seguido, con la finalidad de expulsarlo definitivamente de su club, y lo consiguieron hasta la fecha, ¿no? Sin proporcionarle la documentación que acreditase las imputaciones que le estaban haciendo, sin permitirle hacer su descargo dentro del plazo establecido por el mismo estatuto y reglamento de la asociación, y negándole expresamente por escrito la entrega de la documentación y de los videos que él solicitó para poder hacer una defensa efectiva de las imputaciones que le estaban haciendo, lo cual estaba en franca violación de los derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva, al derecho de defensa, a la información, al debido proceso, a su entorno, a disfrutar de su entorno social, que son derechos constitucionales que protege la Constitución. Todo lo cual no solamente es de palabra, se encuentra documentado con cartas, con resoluciones firmadas del puño y letra de los demandados, ¿no? Al ser estas imputaciones y estas violaciones constitucionales flagrantes, el señor Alexander Zúcar interpuso una acción de amparo. Él la interpuso el 8 de noviembre del año 2022, hace ya casi 4 años, ¿no?
¿Contra quiénes? Contra esos malos directivos de la asociación, para que estos directivos no sigan realizando estos actos que han sido liderados además por uno de ellos que en esa época era presidente del comité de disciplina de esa asociación, el señor Price Pasalac, ¿no? Entendemos. Entonces, Doctora, ah, disculpe, ¿podemos colegir que el concepto, ¿no?, del legicidio constitucional empieza a darse desde el momento de ese proceso que usted nos ha descrito, que no respetó las garantías, que no cauteló las garantías constitucionales de Alexander Zúcar? Me refiero al proceso, entre comillas, disciplinado que la institución abrió con él y que derivó en su expulsión. ¿Desde ahí podemos decir que este legicidio constitucional arranca? por supuesto que sí, justamente arranca allí, pero lamentablemente, ¿no? A pesar de que efectivamente es un legicidio constitucional, como usted lo ha denominado correctamente, ¿no? Desde un inicio de la presentación de la demanda de acción de amparo del señor Zúcar, no tuvo que litigar contra los demandados, tuvo que litigar contra los jueces de Chorrillos, contra el Eso es, juzgado civil de Eso es Chorrillos. importante, doctora, eso es importante y es el punto central de esta conversación. Prender las luces sobre las incongruencias que se han detectado que existen en este proceso. No solamente usted ha tomado cuenta de ellas como la responsable de la defensa técnico-legal del señor Alexander Zúcar, también como periodista he tenido acceso a partes del expediente y la verdad que, amigos, lo que hemos encontrado ha sido sorprendente y preocupante. Disculpe que me extienda, doctora. ¿Por qué preocupante? Porque si se sanciona, si se llega, ¿no? Si se llega a sancionar lo pedido legalmente por este comité contra el señor Zúcar, se estaría generando una jurisprudencia, se estaría generando una casuística, se estaría dejando abiertas las puertas para que cualquiera de nosotros en cualquier momento pueda sufrir un ataque de ese tipo, un legicidio de ese tipo, ¿no? Entonces estaría sentando un precedente nefasto en la administración de justicia. Es por eso la importancia del caso Alexander Zúcar, doctora. Así es, efectivamente, señor Briceño, es así como usted lo declara, es preocupante porque no puede ser que las personas que acuden a la jurisdicción que les corresponde para la defensa y la cautela de sus derechos constitucionales que están siendo pues arrasados por algunos malos jueces, ¿no? Se permita, se siga permitiendo, ni se deje eso como un precedente negativo. Y O sea, para eso estamos, y para eso estamos nosotros, usted como abogada para defender esa causa justa y nosotros como periodistas para prender las luces sobre hechos de ese tipo, para alertar a la ciudadanía, ¿no? Y correr traslado de esto, de todo esto a las autoridades superiores de la administración de justicia, ¿no? Doctora, dentro del proceso, ¿qué ha encontrado usted que hace que nosotros debamos prender las alarmas? y justamente en este proceso, el juez Elmer Velázquez Torres, que fue el juez que obtuvo, se hizo cargo del proceso porque estaba a cargo en ese momento del juzgado civil de Chorrillos, ¿no? Emitió una resolución en la cual declaraba improcedente liminarmente la demanda. O sea, sin mayor análisis la declaró improcedente y estableciendo que el señor Alexander Zúcar, para poder proteger y exigir la restitución de sus derechos constitucionales, se fuese a la vía ordinaria contencioso-administrativa. A la vía común, a la vía simple. O sea, presentaba su demanda y esto podía demorar 4, 5, 6, 8 años, ¿no? Ojalá 20, 25 años, lamentablemente, así Caramba, es la vía ordinaria, qué ¿no? coincidencia, ¿no? Ah, exacto, exacto, ¿no? Pero a Dios gracias, felizmente, nosotros lógicamente, el señor Zúcar apeló, ¿no? Y la primera sala civil de la Corte Superior de Lima Sur, ¿no?
emitió una resolución el 11 de marzo del 2025 enmendándole totalmente la plana a ese juez Elmer Velázquez Torres y le ordenó que admita la demanda. Y no solamente le ordenó que admita la demanda, sino le llamó severamente la atención por haber emitido una resolución con una falta de prudencia y ponderación que había perjudicado justamente al señor Alexander. ¿Falta de motivación podemos entender, doctora? Sí, por supuesto. Lo cual es un pecado, ¿no? Lo cual, claro, en este tipo de, perdone usted el término, en este tipo de trotes es un pecado. Doctora, yo tuve acceso, pude leer esa resolución y la verdad que usted, como abogada, que es usted muy técnica hablando, debe ser así, la felicito, pero yo no estoy obligado a ser técnico, amigos. En esa resolución, el superior inmediato levantó de las patillas a ese juez, lo agarró de las orejas, de una de las orejas y comenzó a zarandearlo, porque lo que hizo estuvo mal sí. hecho, mal fundamentado. Y hay un detalle, la falta de motivación, insisto, es un pecado gigantesco en la administración de justicia. Aquí en Rayo del Sur, doctora, vimos un caso el relacionado a la familia Lescano, esto en Chilca, esto que tiene que ver con un terreno que les arrebató una mafia de traficantes de tierras. Ellos elevaron esto al Ministerio Público, pidieron ayuda al Ministerio Público y la fiscal Gladys Maruy Fernández Portocarrero les dijo que no ameritaba. Esta familia no se rinde, este caso llega hasta la Corte de Cañete y la Corte de Cañete absuelve a la fiscal. Esto se eleva al juez César San Martín y el juez César San Martín ordenó rehacer todo. El final, el final de este pequeño relato es, doctora, a estos jueces, a estos magistrados, el juez San Martín los señaló de falta de motivación. Pecado venial, pecado gigante. No venial, gigante. El final de esta historia es que gracias a lo que hizo el juez San Martín y a este concepto de falta de motivación, esta fiscal fue sentenciada penalmente. Gladys Maruy Fernández fue sentenciada penalmente, este caso lo vimos aquí, es un caso emblema para esta emisora. Y esto de la falta de motivación es gravísimo en el caso de Alexander Zúcar, doctora. Así es, señor Briceño, es sumamente grave porque se está yendo contra derechos que no pueden ser vulnerados, menos por jueces que tienen que protegerlo, ¿no? Y es más, en esa resolución superior, señor Briceño, la Corte Superior le da el derrotero al juez, ¿no? Diciendo, mira, te estoy devolviendo el expediente para que tú ahora procedas como corresponde. Y le señala y le dice, y tienes, si vas a declarar improcedente una demanda para que vaya a la vía ordinaria, tienes que tener en cuenta, le dice, ¿no?, los 4 postulados que se han establecido como jurisprudencia vinculante. ¿Qué significa eso? O cuando hay una jurisprudencia vinculante, señor Briceño, los jueces están obligados a aplicarla, no pueden soslayarla. Y ahí le dice, si tú vas a enviar un expediente, lo vas a sacar de la jurisdicción constitucional para mandarlo a la jurisdicción ordinaria, tienes que estar seguro de que esa jurisdicción ordinaria va a proteger la tutela que le corresponde a los derechos que se están denunciando, que se están agraviando, ¿no? Tiene que haber la tutela idónea y tienes que fundamentar por qué consideras que la tutela es idónea. Tiene que haber, que estar seguro de que la resolución que emita el ordinario, ¿no?, le va a proporcionar al señor, en este caso Alexander Zúcar, va a cautelar su derecho. Va a cautelar su derecho. Exacto. Doctora, permítame, sigo hablando como lego, soy lego en derecho. Entiendo que en esa resolución le dieron las instrucciones, tienes que hacer instrucciones, título, instrucciones. Señor juez, usted tiene que resolucionar de la siguiente manera, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ¿no? Así es. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso es una vergüenza para un magistrado, yo lo tomo
insisto, soy lego en derecho, yo lo tomo como una vergüenza que me corrijan de esa manera, que corrijan una resolución emitida por mi judicatura de esa manera, ¿no? En la que encima se me diga qué debo hacer para no seguir quedando mal, porque ese juez ha quedado mal, ¿no? Usted tal vez no pueda mencionarlo, doctora, pero yo sí voy a decirlo. Yo sospecho. Y saben que tengo todo el derecho a sospechar, porque quiérase o no, acá nos hemos vuelto expertos en el tema de inconductas funcionales de magistrados y fiscales a lo largo y ancho del Perú. Y de esa perspectiva, estimada doctora Olazábal, permítame mencionar que sospecho del accionar en este caso. Le escuchamos. Sí, justamente. Ahora, como se puede imaginar por lo moroso que son los procesos judiciales en nuestro país, ¿no? Eh, para esto, cuando la Sala Superior emite su resolución, ya habían pasado pues 2 años y medio. Entonces, cuando regresa a la sala, ya no estaba el juez Elmer Velázquez Torres, quien había emitido esa resolución a la cual su superior le había llamado la atención, ¿no? Entonces, ¿quién se estaba haciendo cargo de ese juzgado en ese momento? El juez Mucha Salazar. ¿No? Ajá. Y este juez Mucha Salazar, a la hora que ha regresado el expediente, como no resolvía, cumpliendo lo ordenado por la sala, me acerqué a su despacho para pedirle que por favor, en el término de la instancia, admita la demanda y notifique a los demandados. Y el juez, en ese momento, adelantando opinión, me dijo, doctora, esa demanda no corresponde a esta vía. Esta demanda debería verse en la vía ordinaria. Cosa que, por supuesto, no estoy de acuerdo de ninguna manera, pero finalmente esa fue la opinión adelantada de ese juez. Uy, 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 eso es grave, ¿ah? Y lo cumplió, porque meses después señala audiencia, ¿no? Lógicamente de que tuvo, por más que no quisiera, tuvo que cumplir con lo que le ordenaba el superior, y meses después señala audiencia, y al señalar audiencia no notifica correctamente el señor Alexander Zúcar, y no pudo estar el señor Alexander Zúcar en esa audiencia ejerciendo su derecho de defensa. Doctora, disculpe, para que nuestros amigos, insisto, puedan entender. ¿Cuánto tiempo ya llevaba el proceso cuando este magistrado se hace cargo? Cuando ya el magistrado se hace cargo y Ajá. señala audiencia, ya más de 3 años. Más de 3 años. Y en esos 3 años se había notificado correctamente al señor Alexander Zúcar. Y el señor Alexander Zúcar había concurrido. Sus abogados se habían hecho presentes, se habían apersonado. O sea, ya había una comunicación fluida, ¿no? Definitivamente. ¿Y qué pasó en esta vez? ¿Qué pasó esta vez? ¿Qué? ¿Se olvidaron la dirección? ¿Se les traspapeló? ¿Se les borró el archivo? Amigos del juzgado civil de Chorrillos, insisto, sospecho, doctora, con usted. Bueno, dijeron que le habían notificado al abogado anterior, a pesar de... Caramba! ¡Ah, caramba! Sí, pues, así es. A pesar de que habíamos presentado un escrito señalando la nueva dirección procesal y la casilla electrónica correspondiente, pero bueno, en fin, ya eso es otra de las cosas a las que estamos acostumbrados, lamentablemente, con algunos jueces, ¿no? Pero, no obstante, ese hecho de notificación, que es muy grave también, ¿no? El juez emite nuevamente resolución, sentencia, declarando improcedente la demanda. Ya no liminarmente, porque lógicamente había cumplido con admitirla y notificarla a los demandados, porque así se lo mandó su superior, pero aquí ya ni siquiera como el juez Elmer Velázquez, que hizo un amago de motivación. Aquí no existe motivación. Nula, no existe, totalmente. abajo. No hay. Ya, No amerita. hay No amerita que Alexander Zúcar se queje. No amerita que Alexander Zúcar recurra a la Administración de Justicia para ser
valer su derecho constitucional violado, ¿no? Violado desde el inicio con ese proceso seguido, entre comillas, disciplinario contra él que derivó en la expulsión del club. No, o sea, yo determino, a pesar de todo, de que no amerita, chau, se cierra todo, se encarpeta y si nos vemos por la calle no nos conocemos, ¿no? Exacto. Y sin siquiera cumplir con lo que fue ordenado por su superior. O sea, no hace fundamentación alguna, Eso es ni se grave, eso es gravísimo. gravísimo, gravísimo. Y ni fundamenta, ni aplica la jurisprudencia vinculante. O sea, es aberrante, realmente. Así Es, es, así es, así es. es aberrante, ¿no? Y lamentablemente, pues, estamos ya con casi 4 meses. En noviembre 4 años, perdón. En noviembre se van a cumplir 4 años desde que el señor Zúcar. 4 años de este 4 años. proceso y hasta ahora no se toman las diligencias respectivas. Insisto, sospecho, No, sospecho, pues, no, pues, sospecho. Na- no se han tomado, no se han tomado. nada cuadra, nada cuadra en este relato, en esta historia, en este manejo, doctora. A ver, ¿qué podría pasar a futuro, doctora? Bueno, señor Briceño, ¿qué podría? No, ¿qué debería pasar? Porque Exacto. lo que debería pasar es, como hemos apelado, ¿no? Va esto a subir nuevamente en la primera sala de la Corte Superior y la sala superior, aplicando justamente el mismo criterio, el mismo buen criterio que aplicó en la primera nulidad que declaró, en esta vez resolver sobre el fondo del asunto, porque juez Mucha Salazar se ha pronunciado ahora sobre el fondo del asunto, sin motivación, ¿no? Ninguna, o sea, porque eso ya no se puede llamar motivación, ¿no? y, y evitar que el señor Alexander Zúcar siga sufriendo durante tantos años, ¿no? Y porque sería pues dramático que se declarase nuevamente la nulidad y regresar pues a primera instancia para que el juez Mucha Salazar nuevamente emita resolución y nos pasemos pues 2, 3 años más en un proceso constitucional que debería ser pues Ipso inmediato. facto, ipso facto, ¿no? Exacto, Inmediato, porque esa es la exacto. naturaleza de ese tipo de procesos. Doctora, eh, luego de conocer, bueno, tomé conocimiento de esto por los testimonios, tanto del agraviado Alexander Zúcar como además por usted, cuando nos reunimos para preparar esta entrevista. Desde ahí, doctora, hay dos términos que me dan vuelta en la cabeza. Esto con referencia, con respecto al proceder de determinados magistrados. Junta Nacional de Justicia y Autoridad Nacional de Control. Esos términos me están dando vuelta en la cabeza hace bastante tiempo en cuanto al caso Alexander Zúcar, créame. Sí, es que si no se toma, o sea, si los entes supervisores no toman las riendas del caso con respecto a este tipo de resoluciones que son agraviantes, ¿no? Vamos a seguir teniendo estos legicidios constitucionales, en este caso, como usted bien los ha denominado, ¿no? Doctora, a estas alturas de la entrevista, permítame volver a invitar a Eduardo Urbina Moya, el primo Coco. Sé que él también tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer al respecto de esta historia que estamos llevando a cabo esta mañana, que estamos desarrollando esta mañana aquí en Radio del Sur, amigos, lo relacionado al caso Alexander Zúcar y este legicidio que se inicia desde el principio, desde ese proceso disciplinario, insisto, entre comillas, anticonstitucional, el cual derivó en la expulsión de él del club hasta lo vivido, ¿no? Recientemente en el Poder Judicial. Un detalle, en todos estos 4 años, doctor, antes que el primo se vuelva a conectar, en estos 4 años, luego de estos 4 años transcurridos, ¿quién le devuelve todo ese tiempo perdido a Alexander Zúcar? ¿Quién restituye su honor? Porque de todas maneras es una afrenta ser expulsado de una institución. ¿Quién le va a devolver
el honor perdido? ¿Quién le va a restituir el tiempo que ha perdido, ¿no? Y además de otros vejámenes que ha sufrido. ¿Quién se los devolvería, doctora? ¿Quién se los devolvería? Nadie. Nadie Eso. puede devolverle eso, pero por lo menos si se enmenda esta situación que no puede continuar, será algo gratificante a pesar de todo el daño y perjuicio que él ha sufrido. Porque él lo que ahora está persiguiendo es una cuestión de principios. Ajá. Más que nada es principios, porque efectivamente expulsarlo de un club al que él ama, porque está desde jovencito, ¿no? En ese club, su familia, todos han pertenecido a ese club, es sí una afrenta social, una afrenta familiar, porque también fueron agraviados su esposa, sus hijos, por estos directivos, ¿no? Sí, Entendemos. no le devuelve, pero sí sería gratificante, por lo menos, el reconocimiento de La que victoria sería la victoria de la justicia, ¿no? la Finalmente. justicia, la Perfecto. justicia. Doctor, estamos ya en contacto con Eduardo Urbina Moy, el primo Coco. Primo, ¿tienes alguna pregunta, algún Doctora, ¿por comentario qué, para la doctora? doctora, una consulta, ¿por qué debemos nosotros los peruanos o los ciudadanos comunes y corrientes a pensar o a suponer que un juicio tiene que demorar 8 o 10 años? ¿Por qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué casi siempre tiene que ser así? Ah, señor Vina, muchas gracias por esa pregunta, porque en realidad no tenemos ni que acostumbrarnos ni que aceptar, porque 8 años, qué bueno sería en los juicios ordinarios. No son 8 años, nunca son 8 años, ni 10, ni 15, ni 20, porque son eternos cuando estamos hablando de la vía ordinaria. Y se supone que en la vía constitucional no podría uno estar diciendo, tenemos que esperar 4 años. No, señor, en la vía constitucional es inmediato, es urgente. O sea, los derechos constitucionales se tienen que cautelar ahora, en este momento, no dentro de 5 años, no dentro de 1 o de 2, es ahora. Y se tienen que restituir inmediatamente. No hay derecho que se vuelva tan moroso un proceso constitucional por deficiencias, por decir algo, de los jueces que están administrando, entre comillas, justicia, ¿no? José, de alguna manera, gracias doctora. José, de alguna manera, Domingo Pérez un poco que ha infectado al Poder Judicial que todos creen hacer lo que le da la gana y cambiar las cosas como si nada, sin respetar la ley. Sí, primo, Bueno, hay un mal ejemplo, ¿no? Que ha cundido, no solamente por ellos, por otros operadores de justicia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, y no solamente ellos, también planta o plana administrativa. Conocemos, acá junto a ti hemos dado a conocer casos muy graves con respecto a procesos amañados, a abusos legales y legicidios desde diferentes índoles. Y acá lo que se quiere hacer es mandar al fuero ordinario para meterle chicle al proceso, que dure Así 4, es. 5, 6 años y Alexander Zúcar finalmente se rinda. Yo sé que no lo va a hacer, insisto, Junta Nacional de Justicia y Autoridad Nacional de Control. Esos dos términos me están dando vuelta en la cabeza hace rato, Así es. doctora. Muy bien. Doctora, ¿algo más que quiera agregar, por favor? bueno, más que agradecerles a ustedes por esta invitación y por visualizar en la comunidad, en las personas, lo que está sucediendo, no de ahora, porque yo no voy a decir que esto sucede ahora, esto sucede hace 50 años, o sea, no sé, y más todavía. Yo he salido de la universidad y he tenido que enfrentarme con una situación parecida, pero esto es como una especie de cáncer que si no se Ajá, extirpa, no se cura, se vuelve metástasis y estamos actualmente en una metástasis así es. de la justicia, ¿no? Increíble, increíble. Primo, José, antes de pasar a retirarme, quiero cursar la invitación a la doctora Olazábal para poder volver a juntarnos en una entrevista aquí en Radio del Sur para analizar primero la resolución por la cual
la corte le jala la oreja, agarra de las patillas y lo sacude a este juez, así, como mocoso malcriado, ¿no? Como persona impreparada, así, lo agarra y lo zamaquea. Y analizar también, doctora, la apelación de ustedes, si usted tiene a bien ello. Perfecto. Encantada, al contrario, le agradezco por esa invitación. Muy bien. En el momento que ustedes quieran y decidan, yo voy a estar a disposición. Excelente, me parece muy bien, A José. la brevedad, doctora. Primo, Perfecto. muchas gracias. Muy bien, chévere. Gracias. Doctora, gracias. Buen día para Gracias. usted. Bendiciones. Muchas gracias. José.